Aquí ya creo que lo Ya, encontré. ya está grabándole. Ya Ah, pude. ok. Y los cuadritos negros estos. Ah, ok, ya estamos. Sí. Está bueno, entonces. Hola, buenos días, Lick. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. A nuestro grupo nos corresponde hablar sobre la historia de la prensa escrita en el departamento de Usulután. Pues este es el equipo que lo conforma. Todas estas personas nos han ayudado y colaborado con la investigación. Gracias a Dios pudimos recabar algunos datos para poderles brindar información a todos ustedes. La historia de la prensa escrita en Usulután, como todos conocemos, desde los inicios, pues la humanidad siempre ha tenido la necesidad de comunicarse, sobre todo pues aquella necesidad de seguir innovando, aprendiendo nuevas cosas, poder aumentar aquella capacidad para poder guardar y adquirir conocimiento. Entonces, debido a esta necesidad, surgen muchas de las innovaciones que ahora en día nosotros podemos conocer, y la prensa escrita ha sido una de las principales y de las primordiales en todo esto. En la cabecera departamental, lastimosamente, no pudimos recabar mucha información, pero sí tenemos conocimiento de que los periódicos que destacaron en el departamento, en la zona de la cabecera departamental, fue el periódico de La Tribuna, el Vocero de Usulután y el Orientador. En la ciudad de Santiago de María sí obtuvimos mucha información, y uno de los primeros periódicos que se menciona es el periódico El Prisma, fundado por el señor Arturo Salgado en 1928. Entonces, dice que este periódico contaba con 8 páginas y su tamaño era tabloide. Entonces, su precio oscilaba entre los 10 a 20 centavos de dólar. El periódico, Hola. en sus inicios, no contaba con fotografía, ¿verdad? Como conocemos, también la fotografía ha ido acompañada de todo esto y ha tenido su evolución, porque antes hacer una fotografía, como ya muchos de nosotros sabemos, costaba un gran montón y se llevaba una barbaridad de tiempo. Entonces era una gran cantidad de procesos. Por eso en sus inicios no contaba con fotografías el periódico. Tiempo después se conoce que sí empezó a contar con fotografías, y algunas de las secciones que más se conocía de este periódico eran las secciones locales, donde se integraban las deportivas. Como todos saben, o en su mayoría, la ciudad de Santiago de María tiene un equipo de fútbol llamado Santiagueño, que tiene una historia muy bonita, y creo que ha sido campeón nacional hace muchos años atrás. También noticias sociales, económicas, y también había una particularidad que era algunas publicaciones se utilizaban para limpiar la imagen de la familia. Como ustedes pueden ver en la imagen del centro, pueden leer en el titular que dice: María Antonia Zelaya es una jovencita honrada y virtuosa. Yo un poco alcancé a leer lo que decía la nota, y se trataba de una joven que presuntamente pues ya la, la hacían con un hombre que ya la había deshonrado y todo eso. Y esa publicación se utilizó para limpiar su imagen,
y decir que no era cierto. También algunas de las cosas pues interesantes de este periódico es que no utilizaban en sí un diseño que ellos ya tuvieran para poder hacer toda el orden dentro del periódico, sino que de entrada en la portada ponían una noticia y empezaban a desarrollarla. Entonces, en lo que podía o daba el espacio dentro de la portada y luego ponían la continuación en otro número de páginas y dejaban el número de página allí, pero no tenían como un orden en específico. También este periódico hacía notas acerca de pues la corta de café, ya que Santiago de María es caracterizado por ser una ciudad cafetalera, tiene muchas fincas y bueno, su economía principalmente en sus inicios fue impulsada por ello. También se hacían noticias de personas que se quedaban a dormir en el parque y se incluían publicaciones de la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Santiago de María y del Cine Nacional en aquel momento. Entonces también eran publicaciones que se incluían allí. Sobre todo era un periódico más que todo local. Ahí pueden ver más recursos que se han podido documentar y que se conservan de estos periódicos. Otro de los periódicos también en Santiago de María era el periódico El Apóstol. Este periódico correspondía a la diócesis de Santiago de María, pero no pudimos obtener más información ya que está reservado solo para personal autorizado. Pero se pudo averiguar que en el periódico solamente era única y exclusivamente para noticias eclesiásticas, solamente para eso. Otro de los periódicos que ya es un poco más reciente es el periódico Horizonte, que circulaba allá por el año 2011 de manera gratuita y se diseñaba en la imprenta Cerna, la cual pues es distribuida por el señor Carlos Alberto Monterrosa. El periódico contaba con secciones muy comunes como poemas, acontecimientos culturales, arte, deporte, política, social y artículos donde sobresalían pues las familias, se puede decir así, más poderosas de la ciudad de Santiago de María o que tenían mucho patrimonio económico. Ahí pueden ver una muestra de lo que era el periódico de Horizonte. Y luego está la ciudad de Mercedes Umaña. En la ciudad de Mercedes Umaña no se tiene constancia de publicaciones escritas, no se maneja mucha información. Sin embargo, sí se maneja que salían correspondencias y entraban allá por los años de 1851 y 1854, ya que pues Mercedes Umaña antes era una hacienda de la cual fue propietario el general Gerardo Barrios. Entonces era conocida como la hacienda de Umaña. Se tiene registro también de que en la década de los años 70 del siglo pasado se elaboraban ya las publicaciones de los programas de las fiestas patronales. Sin embargo, tampoco hay nada documentado. Se maneja una información bastante interesante. Personalmente yo que soy de acá me impresionó mucho. Se dice que en el año de 1974, en el centenario de Mercedes Umaña, se elaboró una publicación de un programa
sobre la ciudad y su historia, en la que destacaba la historia de un árbol que hay en el parque municipal, que es una ceiba muy grande y pues tiene una historia bastante larga, ¿verdad? Tiene muchos años ya de vida y se decía que muchas parejas se han formado ahí. También en el mismo año, Antonio Gómez Rodríguez escribió una monografía sobre la historia de Mercedes Umaña, donde hacía una breve cronología sobre la historia del municipio. Lastimosamente no se conservan muchos datos porque la alcaldía municipal fue incendiada en 2 ocasiones durante el conflicto armado. En la actualidad los periódicos que pues transitan y se conocen que están actualmente y prácticamente desde siempre es La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, que son periódicos con una gran trayectoria y muy antiguos. Ahí pueden ver unas imágenes. Luego está la ciudad de Berlín, otra ciudad que tiene bastante historia, al igual que Santiago de María, y donde destaca uno de los periódicos, como lo es el periódico rotativo. Ahí pueden ver una imagen de este periódico y pues se dice que se sacaban muchas noticias y sobre todo destacaban aquellas donde personas salían del municipio en aquel entonces en sus carretas y viajaban hacia San Salvador. Entonces esto se relaciona un poco con la historia de Mercedes Omaña también, porque se dice que estas personas se contaba la travesía que ellos hacían de la ciudad de Berlín a San Salvador y se dice que pasaban por la hacienda de Umaña y la hacienda La Barca, que está en el mismo municipio aquí de Mercedes Umaña, que pues por medio de esto se podía llegar al río Lempa. Entonces, en el río Lempa los atravesaban en un ferry o en una barca. Entonces, y ellos contaban toda esta travesía donde ellos pues prácticamente abordaban el ferry con sus carretas y salían hacia San Salvador. Se decía que muchas de estas personas a veces salían por visitar a familiares o por situaciones económicas. Entonces, tiene una historia muy bonita. Eh, Asimismo, está en una de las publicaciones que pues son de las fiestas patronales de la ciudad de Berlín. Ahí pueden ver unas muestras de lo que eran los programas antes en esta ciudad, en el año de 1953 y el año de 1964. Ahí se puede ir observando pues los cambios que ya iba teniendo la imprenta y todos los recursos que se iban utilizando. Se dice que también en la ciudad de Berlín había un señor que se llamaba Miguel y lo adoptaban como pirata. Él era el encargado de un grupo de personas que se llamaban los bandos y ellos se encargaban de leer el periódico en plazas públicas. Se podría decir que ellos era algo así como lo hacían en Europa, lo cual llamaban como los pregoneros. Entonces dice que ellos sonaban una trompeta en el municipio de Berlín y al sonar la trompeta las personas salían de sus casas a escuchar las noticias y lo realizaban en diferentes partes del municipio. También se dice que en 1920 ingresó el periódico de La Prensa Gráfica por primera vez al municipio de Berlín. Y por último, y no menos importante, está la Ciudad de Alegría. Lastimosamente, al igual que Mercedes Umaña, no conserva mucha documentación, eh, tampoco se pudo recabar mucha información, pero se dice que los primeros escritos se registraron en el año de 1740.
Sin embargo, no existía ningún medio que transitara en ese momento. En el año de 1980 se contaba con Antel, un lugar donde se realizaban llamadas, y la oficina de correo, que se encuentra ubicada en el barrio Centro. El 10 de enero de 1999, Cindy Alejandra llevó a cabo la creación de este libro que ustedes pueden ver ahí, al igual que lo hizo el señor de Mercedes Umaña, donde registraba hechos históricos o parte de la historia de la ciudad de Alegría, y al igual que en Mercedes Umaña. A día de hoy, pues se tiene constancia que solamente en el municipio circulan los periódicos del Diario de Hoy y la prensa gráfica. Eso es de lo que se tiene registro. Y pues, como algunos conocemos, en 1440 Johann Gutenberg inventó la imprenta moderna, la cual permitió una mayor difusión de conocimiento, y así pues ha ido evolucionando todo esto. Desde el siglo XV pues las técnicas de impresión han cambiado mucho y la evolución ha sido bastante larga. La reproducción de texto e imágenes ha sido muy laboriosa, como se lo repito, se llevaba una gran cantidad de tiempo al principio para poder tener una fotografía, una imagen, y de hecho en muchas ocasiones estas se realizaban a mano. Pues esta ha sido la información que nosotros hemos podido recabar como equipo. Gracias a Dios, como les repito, lastimosamente pues de la cabecera departamental solamente yo encontré esa información de los periódicos más destacados, y pues lo que se puede conocer. Pues algunos de los compañeros que se dieron la labor de investigar son pues de Santiago de María, Alegría, Berlín, y mi persona, que es de Mercedes Umaña. Eso pues sería parte de nuestra participación, licenciada, y muchas gracias a todos por la atención. De verdad que ha sido una muy bonita experiencia, sobre todo creo yo para los compañeros de Santiago de María y para la compañera de Berlín, porque dice que se divirtió bastante escuchando muchas historias. Ok, bueno, como hay espacio, podemos hacer participaciones con el grupo de Usulután. Si alguien de la clase tiene alguna pregunta, puede formulársela al grupo. Me gustaría que se pongan visibles los integrantes del grupo para ver quiénes fueron los investigadores de esta historia, ¿verdad? Bastante coloquial, bastante muy de la comunidad, pero justamente esa es la parte que, como les decía, es la historia de la prensa escrita que no está registrada. Es decir, todos sabemos, por ejemplo, sobre el primer periódico a nivel de El Salvador, sobre todas esas, sobre las imprentas, sobre ese gran invento, ¿verdad? Pero lo importante es que también conozcamos la historia nuestra. Hubo antecedentes de la prensa escrita en los departamentos nuestros, en nuestros municipios. Les aseguro que muchas personas de esos municipios que ha mencionado Jefferson desconocían totalmente que la prensa escrita básicamente nació ahí, en sus barrios, en sus colonias, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene algún comentario o pregunta para el grupo, la puede formular. Uno por uno, ¿verdad? No todo así de un solo, no, porque no va a poder responder. Ok, les escuchamos. Bien, bueno, aprovecho el momento para recordarle a los grupos, a los coordinadores, que tienen que presentar un resumen ejecutivo, porque de ese resumen se hace un pequeño cuestionario para toda la clase, ¿verdad?, sobre cada exposición. Jefferson, a mí me gustaría, y bueno, el resto del grupo también, que nos contaran un poquito cuál fue el método que utilizaron para poder conseguir esta historia. Yo sé que especialmente con la última lámina que nos presentaron sobre el libro del pueblo en Alegría, fíjense que esta es una técnica que emplearon los gestores culturales en aquellos lugares donde hay casas de la cultura.
Entonces hubo un momento que el Consejo para la Cultura y el Arte, con Cultura, mandó a todos los directores de Casas de la Cultura a que promovieran el libro del pueblo. Este era un libro de más o menos medio metro de alto, ¿verdad? Y la gente que concurriera a la Casa de la Cultura podía escribir las historias de la tradición oral, por ejemplo, la historia del cipitío, la historia de la ciguanaba y cosas así. No en todos los pueblos, o sea, esas son como genéricas, ¿verdad? Son a nivel de todo el país y especialmente en la zona de Occidente, que es donde hay todavía una mayor tradición oral y una herencia ancestral todavía viviente. Hay muchas comunidades indígenas, de pueblos originarios. Entonces, pero en sus municipios, por ejemplo, alguien me podría mencionar un juego tradicional ahí en su municipio. ¿Podrían indicarle ustedes? No los que ustedes jugaron Nintendo y esas cosas modernas, ¿verdad? Los que jugaron sus papás, sus abuelos. ¿Alguien tiene conocimiento? Bueno, mi persona, yo pues alcancé a jugar lo que era el yoyo, el trompo, la canica, un juego que le llamaban mica, landa, escondelero, todo eso. Y pues igual parte de mi familia, mi mamá, mi abuela, pues cuentan que ellos también jugaron y sobre todo de los juegos más tradicionales que se conocen. No como ahora que pues sí, como usted dice, más de algunos pues pasa en el celular, con los videojuegos y toda cuestión así. Y prácticamente es como una civilización que hemos tenido. ¿Alguien más, además de Jefferson? También, Liz. Ajá, cuéntenos. Bueno, un día de estos una primita vino y ella estaba en el teléfono y le digo yo, mira, vamos a jugar, va, para que no se aburriera. Y me dice, ¿el qué? Me salta cuerda. ¿Y cómo se juega eso? Y yo me quedé, ¿no sabes cómo se juega salta cuerda? No, me tocó que enseñarle porque no sabía. Yo me admiré bastante porque como ella solo en el teléfono. Y me dice, no, mejor grabemos TikTok. No, le dije yo, dejé el teléfono y vamos a jugar salta cuerda, le dije. Vaya, entonces cosas como Buenos días, esas. Liz. Buenos días, sí, diga. Sí, también otro juego el cual creo que no, que aún sigue y que está durante bastante tiempo es el de las piscuchas, que resalta bastante en los vientos de octubre. Sí, exacto. Vaya, entonces cuando les hablo del libro del pueblo, se trataba que la gente llegaba a la Casa de la Cultura y hacía manita, ¿verdad? Con su mano escribía en las páginas del libro del pueblo ese tipo de tradiciones, ese tipo digamos, de cuentos. Escribían, por decirle algo, si hay una comida típica en un lugar, pues se escribía como esas situaciones. O cosas, sucesos, como por ejemplo lo que mencionaba Jefferson, ¿verdad? Fiestas patronales. El tema, por ejemplo, de la ceiba de Mercedes Umaña, para les cuento que no solamente es un cuento de Mercedes Umaña, o sea, eso es, todos los que quizás vivimos en el departamento o en la zona sabíamos de la ceiba de Mercedes Umaña, que básicamente, no sé si, yo creo que la votaron o todavía está ahí. Todavía está. Vaya, lo que se recuerda es que la ceiba cubría todo el parque, ¿verdad? Entonces es un lugar muy, ¿cómo les digo? Muy bonito, se presta para el romance y todo, y es una de las características de ese municipio. Entonces, cosas como esas estaban escritas en los libros del pueblo. Se supone que a la fecha hay 200, vamos a ver, son 151 casas de la cultura a nivel de todo el país. Entonces, se supone que hay 151 libros del pueblo. Lastimosamente, por el tema de la pandemia, entendemos que ustedes no pudieron ir hasta las casas de la cultura y poder consultarle, ¿verdad? Porque ahí, como les decía la vez anterior, vamos a ver si apaga el micrófono ahí, quien lo tiene encendido. Jefferson, tal vez me ayude ahí con eso, silenciar ese micrófono, por favor. Entonces, como les decía, lastimosamente ustedes no pudieron hacer el trabajo en campo
porque es interesantísimo que se conocieran esas experiencias en los municipios donde ustedes viven y haya una casa de la cultura. No en todos hay, ¿verdad? Pero sí ahí hay mucha información que nos vendría bien en el tema de la historia de la prensa escrita. Bueno, quisiera saber si están los coordinadores de equipo. Vamos a ver si están. Se ponen visibles. Sí, por aquí estoy. El coordinador ahí está de Alejandro. Natalia. Hola, Lick. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién más? Vamos a ver quién es el otro coordinador de grupo. De las chicas solo Natalia tenemos, ¿verdad? Vamos a ver quién más es coordinador, coordinadora. Hola. ¿Se acuerdan quiénes eran los coordinadores? Falta Yulisa Montoya. Kevin. De la Unión, ¿verdad? Ajá, Kevin. Kevin no sé qué. De Morazán. De Morazán. Sí. Vaya. Pero con los coordinadores que estamos en este momento, que son Natalia, Alejandro, Jefferson. Sí. Un poco así para aterrizar. Tenemos unos minutitos todavía ahí en la sesión de Zoom. Después yo les voy a mandar el enlace, ¿verdad? Entonces tenemos unos minutitos un poco aterrizando con las 5 exposiciones, compañeros coordinadores. Me gustaría que expresaran su punto de vista de cuáles son como las conclusiones sobre la investigación que se realizó. Investigación más o menos porque no pudimos salir, ¿verdad? Pero sí las conclusiones descubrieron algo nuevo sobre sus comunidades, descubrieron algo nuevo sobre la prensa escrita. Escucho. Voy a tomar la palabra de parte de la investigación de San Miguel, pues como dice la ley, pues no es una investigación como tal. Si hubiéramos estado en otro tiempo, en la antigua normalidad, hubiéramos estado por equipos departamentales, o sea, entre nosotros hubiéramos investigado en nuestro propio departamento, pero en esta ocasión pues fue un mix de todo. Entonces hay unos que son de la Unión pero investigaron Usulután, unos que son de Usulután e investigaron Morazán. En mi caso pues soy de la Unión pero investigué también. Pero aún así pues la importancia de la historia siempre va a ser un top, siempre debería ser importante la investigación de la historia, en este caso la historia de la prensa, porque sobre todo nosotros que nos deberíamos dedicar a la prensa. Entonces en este caso descubrir, informar, saber quiénes fueron los que dieron el comienzo, el primer paso en la carrera de la información es importante, porque podemos tomar como ejemplo a esas personas, a esos medios, y poder crear nuestra propia visión, nuestra propia forma de pensar, de escribir a base de las investigaciones del pasado. En nuestro caso San Miguel, pues no pudimos tener un avance tan significativo por el hecho de la pandemia. Tuvimos la información a través de los diferentes grupos anteriores y fuimos agregando algunos detalles que íbamos descubriendo. Fuimos investigando archivos, encontramos archivos en internet, pero bien antiguos, donde teníamos que rectificar algunas fechas. Había fechas que se contradecían en un escrito y en otro escrito era diferente y en un libro era diferente la fecha. Entonces teníamos que deducir cuáles eran las fechas correctas. Entonces, es interesante siempre, como lo digo, es interesante saber más sobre la historia, y en este caso pues, la historia de la prensa es muy importante. Bueno, y en el caso de nuestro grupo de historia a nivel nacional, pues también felicitar a los 4 grupos, como mencionaba el compañero. Fue una labor increíble. Muchos se han esforzado tal vez el doble, porque como se había dicho desde el inicio, antes los que nos iban a proveer la información. Entonces muchos grupos, o sea, se les valores de esfuerzo, porque no se conformaron con eso, sino que fueron a entrevistar personas, fueron a casas de cultura y a buscar, o sea,
las personas que les ayudaran con el trabajo, y pues ha sido muy significativo saber cómo el periodismo ha nacido en el oriente del país y cómo, a pesar de que muchos periódicos ya no circulan en sus lugares, pero o sea, eso que de tener un periódico nativo es muy significativo, y nosotros nos quedamos, como grupo, perdón, nos quedamos con todas las enseñanzas de los 4 grupos que expusieron, y fue muy, muy interesante, la verdad, y otra vez felicidades a todos. Gracias, Natalia. Vaya, aquí concluyendo, ¿verdad? Ya solo un minuto nos queda. Es precisamente eso, conocer, en este caso, la prensa escrita, su historia. Hay en radio, ustedes deberían de estudiar la historia de la radio, en televisión, la historia de la televisión, ¿verdad? Porque ha habido también historia en la zona oriental. Es importante, les digo por qué. Es debido a que no hay registro de todos estos datos, no hay un registro oficial, ninguna universidad tiene un registro oficial de la historia, por lo tanto, ese es un campo de investigación, es un campo de trabajo de tesis, si quieren, ¿verdad? Para poder dejar, si ustedes ven en las casas de la cultura, ustedes no encontraron la historia en sí, ¿verdad? Ustedes la tuvieron que construir. Esa es la parte interesante, y que podamos dejar un registro sobre todo esto. Bien, creo que se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Y nos vamos a desconectar y voy a mandarles un enlace para que podamos continuar con la clase. Muchas gracias al equipo de Usulután. Ya ven que haciendo un poquito más de esfuerzo se puede conseguir las cosas, ¿verdad? Jefferson, Andrea y el resto del grupo. Fue bastante difícil, pero es una experiencia muy bonita. Así es. Pero bueno, me costó bastante la información sobre Berlín, pero logré conseguirla. Pero usted es de Berlín. Sí, soy de Berlín, pero casi nadie quería brindarme información. Sí, a veces la gente cuesta un poquito, pero ya ven, consiguieron excelente información, ¿verdad? Gracias, sí. Y lo de Santiago, que básicamente fueron los pioneros, ¿verdad? Así es que eso vamos a dejarlo en los informes que